¿Por qué pensamos lo que pensamos sobre los conflictos del mundo? En mis anteriores videos hablé acerca de la construcción de la política internacional, especialmente referida a Bolivia, pero en general muy útil para cualquier persona que quiera, desde su propia realidad, pensar qué es lo que debería hacer su propio país, ¿no? Obviamente, mi enfoque como latinoamericano, como boliviano, está centrado en los intereses de mi país, ¿no? Y los intereses, digamos, regionales, pero creo que es extensible a muchos lugares, ¿no? A muchos países y contextos. El asunto es que esto que he planteado es tremendamente difícil porque no sabemos cómo funciona la narrativa, es decir, cómo nos hacemos la idea de lo que está pasando en el mundo. Claro, tú debes decir, bueno, nos hacemos la idea de qué es lo que está pasando en el mundo a través de las noticias. Ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, yo ya había hablado acerca de una estrategia, ¿no? Que debería adoptar mi país, una estrategia de neutralidad. Neutralidad inteligente, es decir, que nos permita comerciar y relacionarnos con todos los países posibles. Pero el gran problema que tenemos es que lo que consume la masa, lo que cree la persona, es decir, el ciudadano común, dista mucho de la realidad de cómo funcionan las cosas en el mundo, de cuáles son los intereses que se manejan en el mundo. Una buena parte de nosotros tendemos a moralizar nuestra mirada, pero el problema es que ni siquiera la moralizamos, ¿sí?, en función de nuestros propios valores. La moralizamos en función de valores que nos imponen y que a veces ni siquiera cumplen quienes nos están guiando a defender esos valores. Ese es el problema. Por eso es que ahora quiero explicar cómo funciona la narrativa que seguimos sin darnos cuenta, obviamente, cómo se construye el relato que nos hace creer que entendemos el mundo, cuando en realidad lo que entendemos es solo una versión y cuidadosamente seleccionada para nosotros. Miren, Bolivia, mi país, es un pequeño país, por lo menos a nivel de comercio y les diré a nivel de medios de comunicación también. Y eso tiene una pequeña ventaja, pequeña, ¿no? En realidad, los actores políticos tienen voz, los actores locales. Y las noticias nacionales, aunque a veces son confusas, dejan ver un poco más claramente los intereses y las contradicciones. Un poco más nada más. En cambio, cuando se trata de política internacional, dependemos casi por completo de los grandes medios de comunicación, que suelen repetir sin crítica los marcos narrativos de los bloques de poder. Y claro, hay un detalle en todo esto. Si bien nosotros no tenemos una poderosa censura sobre otros bloques, es el bloque, generalmente lo que llaman algunos el mainstream occidental, el que se ha apoderado de alguna manera de la gran mayoría de los medios más importantes de mi país. Y creo que sucede lo mismo con la gran mayoría de los países que nos rodean, es decir, los países de Sudamérica y los países latinoamericanos en general. Obviamente hay mucha gente crítica y tenemos la posibilidad, mucho más que europeos y estadounidenses, de ingresar a otros medios de comunicación, de emplear la Internet de otra manera y poder tener otro tipo de visiones, porque no tenemos canales del exterior bloqueados por censura ni nada por el estilo, a no ser que esto que les digo sea lo que yo creo y tal vez es lo que no acontece de verdad, ¿no? Pero confío en que si yo y otras personas, bueno, en mi caso yo me dedico a investigar este tipo de temas, pero hay otras personas que también me han mencionado perspectivas, ¿no? Que no provienen del mainstream occidental, es decir, de los medios de comunicación masivo, de los medios de difusión masivo de pertenecientes, digamos, al grupo de países que llamamos Occidente, entre comillas, y que han logrado de alguna manera romper esa barrera ideológica, le podríamos decir, para poder enterarse qué dicen los otros.
¿sí? Ojo con una cosa, no estamos diciendo aquí que los otros bloques no hagan propaganda, es decir, que no quieran universalizar su información. Lo que queremos decir es que en nuestro caso esto está de alguna manera predefinido y que no tenemos la posibilidad generalmente como ciudadanos de a pie de contrastar las fuentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cada bloque, Estados Unidos, sus aliados, Rusia, China, etcétera, construyen su propio relato. O sea, no necesariamente tienen que mentir, aunque a veces lo hacen, ¿no? Sino que tienen que seleccionar qué hechos mostrar, cómo nombrarlos y a quién darle voz. Ahí está todo, ¿sí? Esa selección, ¿sí? de quién tiene la voz, quién es nombrado, qué hechos son mostrados, etcétera, es una selección no casual. O sea, responde a intereses económicos, a intereses estratégicos o intereses geopolíticos. En mi caso, lo que hago es tratar de informarme de manera un poco más directa, ¿no? Eh, Hago algo de análisis internacional, pero no me dedico, o sea, no como de eso, ¿no? Me interesa entender las causas de los conflictos y no solamente sus efectos. Y claro, actualmente estamos con varios conflictos a nivel mundial y yo escucho a la gente ser muy poco crítica con esto, ¿no? En el caso de mi país, somos relativamente críticos con la política interna, aunque a veces eh, caemos, digamos, entrampados en dimes y diretes, fabricados o no fabricados, ¿no? Es decir, a veces rumores y a veces impresiones que nos llegan del extranjero. Pero en general, digamos que podemos, viendo hacia atrás, ¿no? Podemos revisar algunas cosas, ¿no? Yo entiendo que la gente en Bolivia es bastante política, le diremos entre comillas, y logran informarse a fin de cuentas, ¿sí? De cosas que les permiten salir una y otra vez de ciertos relatos. No siempre lo vamos a lograr, tal vez ahora estemos más entrampados que antes, pero ya veremos, el tiempo dirá. De todos modos, a nivel internacional, la opinión del boliviano común es una opinión muy occidentalizada, ¿sí? Que no se puede defender con razones, que no se defiende con razones, ¿sí? Ahí uno se da cuenta cuando no se puede defender con razones, no se conocen hechos, etcétera, que la persona está optando simplemente por repetir algo que ha escuchado o ha visto en algún medio de comunicación masivo y que le parece convincente. Por eso, cuando yo puedo, busco información de primera mano. ¿Qué quiere decir eso? Informes de servicios de inteligencia, ¿no? Como la CIA, informes también del Departamento de Estado, ¿no? De los Estados Unidos, pero de inteligencia fundamentalmente del FSB, del Mossad, ¿no? Después, reportes, ¿no? De los principales think tanks asociados, digamos, a los países en conflicto, por ejemplo, asociados a Estados Unidos, ¿no? Declaraciones de los propios actores involucrados, es decir, si, qué es lo que dicen los políticos, ¿no? Los ministros de Relaciones Exteriores, los delegados a la ONU, etcétera, etcétera. Después, reportes de medios de comunicación de todos los bloques, es decir, cuando están en conflicto, por ejemplo, en el caso que tenemos Rusia, Ucrania, tengo que ver ambos lados, ¿no? Y además tengo que ver otros lados más. Tengo que establecer qué intereses tiene cada uno de ellos y después veo las contradicciones. Es decir, comparo lo que dicen unos y otros, analizo coincidencias y contradicciones y poco a poco se van revelando los mecanismos. Uno con el tiempo empieza a distinguir qué es hecho, qué es propaganda y qué mensajes esconden otros propósitos, como advertencias, por ejemplo, ¿no? O como demostraciones de fuerza, porque a veces los países lo que hacen es hacer una demostración de fuerza para que, digamos, el competidor o el rival recule, es decir, retroceda en alguna medida o alguna digamos, situación que esté desarrollando, ¿no? A nivel militar o a nivel comercial. El problema es que la mayoría de las personas, como no tienen tiempo para hacer esto, se informan generalmente por el noticiero de la televisión o, digamos, por lo que el algoritmo les muestra en el teléfono, ¿no? Y ahí, en esos medios, la realidad ya llega muy filtrada. Es decir, las imágenes, los adjetivos, las omisiones,
construyen una visión del mundo que parece lógica, pero que en realidad solo refleja el punto de vista de quien domina la narrativa. Por ejemplo, el heroico líder de, ya al decir el heroico líder se está manejando muchísimo, ¿no? Entonces, lo que busco con estos videos, con el que estoy haciendo ahora, con este video y con los anteriores, con los que voy a hacer también, no es convencer. O sea, lo que quiero es invitarte a pensar. Es decir, a no aceptar como obvio lo que se repite 1000 veces, porque ya veremos enseguida, esa es una de las estrategias. A entender qué está detrás de cada palabra. O sea, has escuchado terrorismo, democracia, seguridad, libertad. ¿Sí? Hay un poder que intenta definir el sentido de las cosas. ¿Por qué razón? Porque los sentidos, el significado de las cosas está en plena arena de lucha. ¿Sí? Estamos luchando, combatimos también, no solamente con herramientas comerciales o con armas, sino que también peleamos por el sentido de las cosas, por el sentido de las palabras. Y si logramos reconocer los mecanismos que diseñan las narrativas, aunque sea un poquito, vamos a poder formarnos una opinión más libre, ¿no? Y claro, la libertad comienza precisamente por entender cómo se fabrica un discurso que pretende explicarnos el mundo. Ahora bien, ¿cómo operan estas narrativas? Quiero detenerme en los mecanismos concretos que hacen que una narrativa se vuelva dominante, porque esto no ocurre por casualidad, es el resultado de decisiones deliberadas de comunicación política, de comunicación mediática y también obviamente de comunicación diplomática. Y si uno conoce los mecanismos, puede verlos actuar incluso cuando están bien disimulados. La primera cosa, el primer mecanismo es la selección del vocabulario. Como todo mundo debe saber, uno de los instrumentos más poderosos es el lenguaje. ¿Sí? Es decir, no siempre, especialmente no cuando se trata del nivel internacional, no se trata solo de informar, sino de clasificar el mundo con el lenguaje. En política internacional, ojo a esto, ¿no? Las palabras no describen, las palabras definen posiciones. Si un grupo armado, por ejemplo, es llamado terrorista, queda moralmente deslegitimado. Si un gobierno, en vez de llamarle, ¿sí? Gobierno precisamente, ¿no? O en vez de llamarle administrador, ¿no? Se le llama régimen, ya está así caracterizado como autoritario. Si algo es defensa, por ejemplo, luchamos por la defensa de, ¿sí? Se justifica éticamente, es decir, la palabra defensa ya justifica éticamente un proceder determinado. Y cuando se le llama algo agresión, es para condenarlo. O sea, los estados, por lo menos los estados que se manejan a estos niveles, saben muy bien esto. Y por eso invierten tanto dinero y esfuerzo en imponer su nomenclatura, es decir, su valoración de cada palabra. Cuando un término se repite en todos los titulares, ¿sí? Mi trabajo y el de cualquiera que quiera pensar con cierta distancia y no meterse fácilmente en estas cosas, es preguntar, ¿quién eligió esta palabra? ¿Por qué esta y no otra? ¿Qué alternativas quedan excluidas si yo acepto esto sin análisis? A ver, fíjense una cosa. Tantas personas murieron en tal situación. Tantas personas fueron asesinadas en esta situación. ¿Sí? Les estoy hablando de un gran evento, ¿sí? Que hace poco fue juzgado, ¿sí? Entre países que están en una órbita determinada. ¿Sí? Para unos, la muerte, el asesinato era llamado simplemente murieron, como si hubieran muerto por nada, ¿no? Es decir, espontáneamente, y los otros, el otro grupo al que se quería favorecer, eran asesinados. Entonces, eso ya nos muestra cómo se ejerce este tipo de comportamiento. Segundo, la administración del silencio, porque no siempre la idea es decir cosas. A veces
Más importante que lo que se dice es lo que no se dice, lo que se esconde. Las grandes potencias manejan sus narrativas a través de un dispositivo que en comunicación política suele llamarse ventana informativa. Es decir, solo ciertos hechos son enfatizados y otros se diluyen, son generalmente mostrados con título chico o muy rápidamente, y algunos simplemente no existen para el público, es decir, nadie se enteró. Ese silencio no es accidental, obviamente, ¿no? Es un silencio funcional y construye una percepción selectiva del mundo. Cuando comparo informes de inteligencia, por ejemplo, cuando comparo declaraciones de actores locales, reportes militares y lo que finalmente aparece en los noticieros, suele haber un desfase enorme, les diré. Ahí es donde se ve el mecanismo de acción. La narrativa dominante no se basa en mentir, sino en no mostrar aquello que complica el relato. Y es muy probable, les diré, que este tipo de videos a un algoritmo no le gusten mucho, ¿no? O sea que si lo estás viendo, bueno, compártelo, ¿no? Si te parece interesante. Bueno, tercera cosa, pues habíamos hablado de las palabras, de los silencios. La tercera cosa, el efecto de la repetición y la ilusión de consenso que genera. Es decir, un hecho puede ser marginal, ¿sí? Puede ser algo muy pequeño, algo insignificante, pero si se repite durante una semana en todos los medios y en todos los medios se convierte en lo más importante, esta repetición crea una ilusión de consenso. Y si todos dicen lo mismo, debe ser cierto, ¿no? Entonces, no es consenso, ¿no? Eso en realidad debería llamarse sincronización. Los medios replican marcos discursivos que reciben de agencias, que reciben de corresponsales, que reciben de gobiernos, de centros de análisis, ¿no? Con fuertes orientaciones ideológicas. La gente común, que tiene poco tiempo, les decía, procesa esta repetición como indicio de verdad, ¿sí? Yo cuando escucho, dice que, ¿no? O sea, esas palabras siempre me mueven, ¿no? ¿Quién dice? ¿Sí? A fin de cuentas, no es culpa de la gente, ¿no? O sea, las personas actúan como humanos y el cerebro lo que hace es buscar patrones. Entonces, cuando analizo información, trato de registrar cuándo empieza la repetición de un término o tema, quién lo impulsa primero y cómo se expande. O sea, esa secuencia nos permite deducir intenciones. Cuarta cosa, la personalización del conflicto, ¿sí? Un mecanismo muy importante, digamos, que emplean los medios de comunicación es poner rostros. Es decir, un presidente, un ministro, un comandante, un líder rebelde, ¿no? Acuérdense que Al-Julani, ¿sí? El que está ahora de presidente de Siria, fue antes un terrorista perseguido de Al-Qaeda, ¿sí? Y que ahora es presidente, se ha lavado totalmente su imagen. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Sí? ¿Cómo teniendo precio de millones sobre su cabeza, cuando estaba tomando el gobierno, mágicamente aparece, ¿sí? Libre de todo esto, jugando básquetbol en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué intereses están por detrás? ¿Por qué la gente no lee estas cosas? Es decir, no logra saber estas cosas. Bueno, pues todo esto, ¿no? Ahora aparece su imagen sin problema. Una persona no va a reconocer que este señor tenía, digamos, tenía una recompensa sobre su cabeza, ¿sí? Sino más bien va a ver al tipo simpático, al presidente agradable, medio joven, ¿no? Que juega básquetbol con otros, ¿sí? Que es parte del pueblo y demás, y nadie va a decir está masacrando cristianos, ¿no? O está privando a la gente de ciertos derechos, ¿no? Entonces, los conflictos internacionales no son eso, ¿no? O sea, no dependen de este sujeto. Por ejemplo, este sujeto por sí mismo no hubiera hecho absolutamente nada. Los conflictos internacionales rara vez dependen de una persona. Pero el relato se simplifica hasta volverse casi una novela moral, ¿no? El villano, el héroe, el traidor, el aliado confiable. Zelensky no es, ni Putin, no son las únicas personas involucradas en la guerra ruso-ucraniana, ¿sí? Netanyahu no es solo él,
¿sí? El criminal que está cometiendo un genocidio en Israel. ¿Qué gente hay por detrás? ¿Quiénes están por detrás? ¿Qué aliados? ¿Qué intereses hay por detrás? O sea, para la televisión y para ciertos sitios de internet hay una dramatización, ¿sí? Se vuelve una dramatización a la política internacional, a la política exterior para hacerla más digerible, ¿sí? Pero también para que sea más manipulable. Si uno no quiere ser, perdón, manipulado, debes recordar que detrás de cada rostro hay instituciones, hay burocracias, hay intereses económicos, decisiones estratégicas que no se van a mencionar nunca en pantalla. Quinta cosa, la moralización del mundo. Y este es uno de los mecanismos más difíciles de detectar, porque apela directamente a la sensibilidad ética. De hecho, la mayoría de nosotros quiere relativamente lo mismo. Cuando una potencia dice vamos a defender la libertad, proteger la democracia, combatir el mal, está usando categorías morales que no describen la realidad geopolítica, sino que la justifican. Hay un país que se supone que llevó la democracia a todo lado. ¿Cómo están los países donde llevó la democracia? Devastados, devastados. ¿Y se lo hizo así gratuitamente? No, se aprovecharon sus recursos, ¿no? Entonces, fíjense lo que está detrás del relato moral. En estos días se está hablando del mismo modo, ¿sí? Puede ser que un presidente X no nos caiga bien o lo que sea en un país, que lo tachemos de dictador y demás, pero deberíamos ser los ciudadanos de ese país, ¿no? Para poder intervenir de alguna manera. Cuando ustedes escuchen que una potencia determinada está hablando de X presidente de un modo para deslegitimarlo, que este tiene mansiones y cosas, ojo, ojo, algo se viene, ¿sí? Ya se está justificando antes de. Yo no rechazo el lenguaje moral, o sea, la ética siempre va a ser indispensable, pero sí creo que hay que observar cuándo se lo usa para legitimar acciones de poder. Por eso en mis propios análisis trato de distinguir dos niveles. Un nivel descriptivo, es decir, ¿qué está ocurriendo realmente? Genocidio, por ejemplo, no es una cuestión moral. Lo que se ha evidenciado a partir de todas las agencias, ¿sí? O la gran mayoría de agencias prestigiosas de derechos humanos en el mundo, la propia ONU y la gran mayoría de los países, ¿sí? Solo dos países niegan esto, ¿sí? Los dos países que están involucrados. Y el otro nivel, aparte del nivel descriptivo, es el nivel moral. ¿Qué deberíamos pensar sobre eso? O sea, que debemos, cuando escuchamos algo, separar las cosas. Si se mezclan, el juicio ético se vuelve rehén de la propaganda. Sexta cosa, la saturación emocional. Finalmente, o sea, está el mecanismo más elemental, es decir, las emociones, ¿no? Junto con la cuestión moral. Imágenes de sufrimiento, ataques, bombardeos o escenas de heroísmo nacional se utilizan para alinear a la población con la postura del bloque al que se pertenece, ¿sí? O sea, es comprensible, ¿no? Todos reaccionamos con empatía y enojo ante este tipo de escenas. Pero las imágenes son un arma narrativa, tienen un objetivo. A ver, pónganse a pensar en una cosa. El genocidio está documentado, el que se desarrolla actualmente, por la ONU, por estas agencias que les mencioné, pero rara vez se muestran en medios de comunicación. Uno tiene que buscar en internet para ver el horror, ¿sí? Y en cambio, en la guerra ruso-ucraniana, donde sabemos, fuera de que han habido determinadas cosas, ¿no? Ambos ejércitos, creo, que han intentado golpearse, ¿sí? Como, digamos, en medio del conflicto militar, pero sin dañar a la población civil o con un mínimo daño a la población civil, hay más información en Occidente, por lo menos que es lo que más analizó, ¿sí? De imágenes, ¿no? Niños sacados en camillas y nadie censura absolutamente nada. Si tú sacas, ¿sí? Algo de eso que está sucediendo en Palestina y lo publicas, te reto a hacerlo. Ya verás qué es lo que sucede, ¿no? Por eso es que no aparece. Entonces, ¿cómo se filtra esto?
Por eso mi estrategia es simple, especialmente cuando son casos de, digamos, choques armados o guerras, digamos, en el caso del África y muchísimas, ¿no? Cuando son cosas en las que yo no estoy muy empapado y la imagen me conmueve mucho, lo que hago es lo que hago es una pausa, no para deshumanizarme, ojo, sino para no dejar que el impacto emocional decida por mí. Esos 6 puntos por ahora, ¿no? Lo que quiero transmitir, señores y señoras, con todo esto, es que una narrativa dominante no es un error ni una casualidad. Es una construcción. Y no se trata de desconfiar de todo, sino de pensar antes de adoptar como propio un marco que otras personas han diseñado, ¿no? Si logramos identificar estos mecanismos, los que les dije, es decir, el vocabulario, los silencios, la repetición, la moralización, las emociones, ¿sí? Empezamos a recuperar algo de la autonomía intelectual que hemos perdido. Porque comprender cómo se construye un discurso dominante es al final una forma de preservar la libertad de juicio. Buenas noches.